De temas, fíjese que ya se inició la segunda fase de la nueva política de convenios y condonaciones impulsada por la Tesorería General de la República. En la primera etapa se otorgaron 969.000 condonaciones de intereses y multas a contribuyentes morosos, una política que beneficia a todos los contribuyentes con deudas vencidas, independiente de la fecha y también del tipo de deuda. Conversamos de este beneficio con Hernán Frigolet, tesorero general de la República. Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos en estas noticias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicarme con el público en general. Sí, para dar cuenta también de un beneficio que quizás no es conocido por todos, pero que de todas maneras entrega posibilidades de pago para quienes estén morosos en impuestos. Le quería preguntar por esta primera etapa que se realizó el año pasado y que pudo beneficiar a un número importante de personas. Sí, para nosotros fue bastante exitosa la campaña. Comunicacionalmente estamos satisfechos porque parece que colocamos bien el mensaje y la gente fue bastante receptiva. Se convencieron que efectivamente era un beneficio que iba en pos de mejorar la situación tributaria de aquellos deudores que tenían deudas de impuesto territorial, contribuciones, o de impuestos fiscales para el caso de la pyme. Está claro, estamos hablando entonces de aquellos dueños de departamentos que no están al día con las contribuciones y además pequeños y medianos empresarios que no tienen al día el pago de impuestos. Exactamente. Entonces, para todos ellos, la política fue bien clara. Si solucionaban su problema con un pago al contado de la deuda morosa, le hacíamos un descuento de hasta un 70% de los recargos, fueran estos intereses y o multas. Para que quede bien claro entonces, no es la deuda la que se condona, sino que son los intereses y las multas asociados a aquella deuda. Claro, en algunos casos esto puede hacer que la deuda se duplique. Por lo tanto, estamos condonando prácticamente un recargo que es del 100% del capital adeudado. Y el capital adeudado es el impuesto original más sus reajustes por IPC. Estamos hablando de una condonación de hasta el 70%. Ese 70% se concreta cuando el contribuyente paga la totalidad de la deuda en un solo pago. Claro, el 70% es para solucionar la deuda morosa en un solo pago al contado. También tenemos una modalidad de pagar hasta en 24 cuotas. Ahí el nivel de condonación es un poco inferior y llega hasta un 60% y puede pactar hasta 24 cuotas. Ahí en general nosotros lo asistimos para ver cuál es el número de cuotas óptimo en función de la capacidad de pago que tiene el contribuyente, porque las cuotas no son gratis, tienen un recargo financiero asociado al crédito que les está otorgando la tesorería. Pero de todas maneras puede ser una buena alternativa rebajar de un 70 a un 60 si es que no hay posibilidad de pagar completamente la deuda, que se repacte en un número de cuotas. Claro, ahí nuestros asesores, que son nuestros ejecutivos de operaciones, están asistiendo justamente a los contribuyentes, buscándole cuál es la mejor fórmula de pago. Combinar pago al contado y combinar un pago en cuotas. En general nosotros estamos tratando de asistirlo lo mejor posible, de modo que el contribuyente pueda hacer que los recursos de los que dispone rindan mejor en términos de extinguir la deuda morosa. Este beneficio, Hernán, no discrimina entre sectores sociales o que pertenezcan a un determinado grupo económico en el país, sino que todos los que tengan estas deudas pueden adherirse al beneficio. No hay ningún tipo de discriminación. Si es persona natural o es persona jurídica, puede acceder al mismo nivel de beneficio. Si es gran empresa, pequeña o mediana, o una microempresa, también. No hay ninguna discriminación en este periodo de instalación. A partir del 4 de enero generamos una diferenciación. Aquellos deudores que tengan un historial como deudor que asumió un compromiso de pago de la tesorería, si es que no lo cumplió, va a empezar a perder puntos y va a obtener menos beneficios. En general, lo que vamos a hacer ahora, vamos a castigarlo en términos que ya no va a poder acceder a las 24 cuotas por un problema de confianza. Y va a tener 18 si es que dejó de cumplir un convenio de pago. Si dejó de cumplir 2 o más, va a quedar catalogado como un mal deudor y ahí va a tener una restricción en términos del plazo máximo al cual puede acceder para pagar en cuotas la deuda morosa. ¿En qué sectores se da con mayor frecuencia el retraso o el no pago de los mismos impuestos? ¿Son los dueños particulares de inmuebles que no pagan sus contribuciones o más bien se da en el sector de la pequeña y mediana empresa? La mayor deuda se acumula justamente en el sector de la pequeña y mediana empresa, más bien en la microempresa. Ahí es donde tenemos la gran mayoría de los deudores y tenemos también un monto involucrado de deuda morosa que es mayor. Son unidades económicas que son más frágiles y por lo tanto tienden a entrar en problemas de pagos
con mayor frecuencia y también la vida económica de esas unidades es más corta. Entonces gran parte de estos deudores ya prácticamente la unidad económica no existe y nuestro proceso de cobranza está yendo hacia un proceso de incobrabilidad porque el deudor ya materialmente no tiene flujos y por lo tanto es muy difícil que nos vayan a poder pagar. ¿Y qué pasa ahí cuando la persona simplemente no tiene flujo y no tiene como para pagar? ¿Cuál es la sanción de por medio? Bueno, nosotros en general estamos haciendo un proceso de cobranza en el cual estamos yendo hacia la persona jurídica o al representante legal. Por lo tanto, hay una responsabilidad del representante legal en la cual tiene que concurrir con su patrimonio. Por lo tanto, nosotros agotamos todas las instancias tratando de que el fisco siempre tenga la mejor respuesta desde el punto de vista de recuperación de la deuda. Una vez que ya es materialmente imposible, entramos en un proceso de declarar una incobrabilidad. Pero para eso hemos extinguido todas las otras alternativas de las que disponemos y la reforma tributaria nos dio más herramientas ahora. Sí, claro, hay que mencionar que este beneficio también es parte de uno de los ítems de la reforma tributaria. Y en el caso de las contribuciones por inmuebles, hay también una morosidad bastante importante. ¿Estamos acostumbrados o no los chilenos a pagar estas contribuciones? Mira, yo creo que aquí hay que distinguir dos tipos de deudores. Unos que están mal acostumbrados y que en general no pagan las cuotas en el momento que vencen y pagan finalmente todas las cuotas de contribuciones en un solo pago a final de año. Y sabemos que eso es muy complejo. O sea, esa es una decisión individual de cada quien porque hay un recargo financiero, igual le vamos a hacer una condonación, pero va a tener que pagar algo adicional. El problema para nosotros está más que nada en términos del destino que tiene esa recaudación. El destino de todo el impuesto territorial recaudado es financiar el presupuesto de las municipalidades. Y sabemos que ahí tenemos una gran cantidad de beneficios que van a distintos ciudadanos que están repartidos a lo largo del país. Y obviamente el Fondo Común Municipal, que es el que se alimenta mayoritariamente del impuesto de contribuciones, va a favorecer a las municipalidades de menos recursos. Entonces ahí a nosotros nos interesa que lo que se recauda se distribuye, por lo tanto, que los contribuyentes paguen las cuotas cuando corresponde, porque con eso van a aliviar financieramente a las municipalidades que tienen menos recursos. La sanción definitiva para quien no cancele las contribuciones es el remate de la propiedad. Exactamente, y en ese sentido nosotros estamos siendo más oportunos en el cobro y más eficientes acortando los plazos, de modo que lleguemos a la instancia de eventual remate en más breve plazo, por dos razones. Uno, porque nos interesa recuperar antes la plata y así se acumula una deuda que es menor. Hasta el 29 de febrero el plazo para presentar las solicitudes, ¿dónde se pueden realizar? Todas las solicitudes para ponerse al día pueden hacerse presencialmente en cualquiera de nuestras 48 tesorerías distribuidas a lo largo del país o por internet ingresando a la página de tesorería www.tesorería.cl. Otra noticia importante es que el 29 de febrero entramos en la fase ya permanente de condonaciones y ahí las deudas más antiguas tienen más de 2 años. Para ellas va a cambiar la situación de condonación y van a acceder a un menor beneficio. Por lo tanto, aquellos deudores que tengan deudas de más de 2 años, el llamado es a concurrir cuanto antes a la tesorería, ya sea para pagar al contado o para suscribir un convenio antes de que pierdan acceso a mayores beneficios. Perfecto, Hernán, nos queda clarísimo entonces apurarse. Hay plazo hasta el 29 de febrero para solucionar estos problemas tributarios que pueden tener muchos chilenos. Le agradecemos por estar junto a nosotros. No, les vuelvo a agradecer a usted porque es importante que nos comuniquemos con los contribuyentes. Así es, pues, que esté muy bien, gracias. Y le agradecemos también a ustedes por acompañarnos hoy con su sintonía. La invitación es a que sigan UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana. Que esté muy bien. Con el auspicio de Claro, mejora tu plan con más gigas y minutos. Hemos presentado Esto es